¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy bien y que tengan una muy buena jornada. Gracias a todos aquellos que han visto el anterior video sobre la curación de la hija de una cananea. En esta oportunidad me interesa reflexionar sobre la curación de una mujer en sábado del Evangelio de San Lucas. Este texto lo elegí porque tiene un significado muy particular, sobre todo porque es muy representativo del caso de aquellas personas, en este caso es una mujer, pero también hombres, por supuesto, que viven una experiencia de Dios demasiado atravesada por leyes, demasiado formada por una imagen muy negativa de Dios. Y lo que me interesa reflejar en este texto es un poco el procedimiento de Jesús a la hora de curar a esta mujer. Sin tantas vueltas, voy a ir directamente al texto. Para aquellos que quieren leerlo en la Biblia, es Lucas 13, del versículo 10 al 17. El texto dice así: un sábado Jesús enseñaba en una sinagoga. Había allí una mujer poseída de un espíritu que la tenía enferma desde hace 18 años. Estaba completamente encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús, al verla, la llamó y le dijo: mujer, estás curada de tu enfermedad, y le impuso las manos. Ella se enderezó enseguida y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado, porque Jesús había curado en el sábado, dijo a la multitud: los días de trabajo son 6, vengan durante esos días para hacerse curar y no el sábado. El Señor le respondió: hipócritas, cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, no desata del pesebre a su buey o a su asno para llevarlo a beber. Y esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo aprisionada durante 18 años, ¿no podía ser librada de sus cadenas el día sábado? Al oír estas palabras, todos sus adversarios se llenaron de confusión, pero la multitud se alegraba de las maravillas que él hacía. Como verán, este texto es muy particular y es muy interesante. Nietzsche, por ejemplo, dice en su libro Así habló Zaratustra, un libro bastante interesante de Nietzsche, muy complejo y quizá bastante confuso en algún sentido, que el hombre o la mujer atraviesa por 3 etapas en la vida. La primera es la que está representada por el camello, a quien se lo carga y que está gobernado por el espíritu de tú debes. Entonces este tipo de personas son aquellos que te dicen: bueno, yo sufro por todos ustedes, yo quiero sufrir, entregarme, ustedes vayan, disfruten, yo cargo sobre mí todo el problema de mis hijos y de toda mi familia. Bueno, ese tipo de espíritu, ¿no? El espíritu del camello, el que se agacha para que lo carguen y está gobernado por el tú debes. En un segundo lugar, dice Nietzsche, el hombre atraviesa la etapa del león, que él dice que es el animal del desierto que destroza todas las leyes y las reglas. Y en tercer lugar, y en último lugar y tercer lugar, se encuentra el niño, que tiene o está gobernado o caracterizado por la actitud de juego y olvido. En este caso particular podemos ver en esta mujer específicamente el espíritu del camello, ¿no? Es decir, una mujer que estaba sobrecargada. De ahí la inclinación de su cuerpo, la torcedura o encorvadura de su columna. Estaba realmente enferma. Pero lo interesante de todo esto, y esta es mi posición, por supuesto, muy discutible, que muchos van a discutir y no van a estar de acuerdo, es que esta enfermedad, esta mujer la contrae dentro de la iglesia. Este es el problema, gravísimo. Esta enfermedad la contrae dentro de una iglesia donde sus líderes, los sacerdotes de turno, los judíos en aquel momento, los fariseos y todo este tipo de gente que presenta una imagen enferma de Dios, hacen que las personas que van a estos lugares experimenten realmente este tipo de enfermedad. Entonces, quizá esta mujer estaba muy sobrecargada por las leyes, porque tenía que respetar esto o aquello, como todos sabemos, pero este es un problema que
sigue estando en la actualidad, no es un tema propio de los judíos de aquel tiempo. Hoy y en la actualidad tenemos demasiadas personas muy dogmáticas en la concepción de Dios, es decir, que si yo digo algo que no tenga mucho que ver con lo que la Iglesia sostiene en sus tratados de teología, en sus enseñanzas dogmáticas en los concilios, en el Dessinger, que es un libro muy famoso de la Iglesia, donde se compendian todos los dogmas y tratamientos de lo que se conocen como los preámbulos de la fe y un montón de cuestiones por el estilo. Cualquiera de aquellos que de repente no estén totalmente de acuerdo con eso, muchas veces pueden sentir como el peso de la ley o sentirse que, bueno, están manejando una imagen de Dios distorsionada. Y en este caso particular de esta mujer, efectivamente eso estaba pasando. Esta mujer estaba oprimida por el peso, primero de la ley del sábado, estaba silenciada, ella estaba encorvada, todo el ritual judío seguía como si nada, nadie la miraba ni le interesaba su situación, para decirlo así como lo describe el Evangelio, y ella estaba bajo ese peso de la ley que implica, en mi criterio, la actitud del camello que se somete a una carga de un Dios que se le ha presentado que es bastante negativo y deforme. El maestro Eckhart, un místico de la Iglesia Católica muy importante, decía así: pido a Dios, me libre de Dios. Muchas veces tenemos que realmente orar a Dios para que nos libere de esas imágenes tan negativas que tenemos. Tenemos imágenes muy perversas y muy negativas de Dios, muy violentas. Entonces, cuando yo tengo una imagen violenta de Dios, quiere decir que este Dios, si yo no hago lo que la Iglesia pide, si yo no cumplo estrictamente todo, seguramente Dios me va a castigar a mis hijos, algo me va a pasar. Entonces digo, bueno, si tengo una enfermedad, y claro, viste, las cosas que hice yo, como Dios no me va a castigar. Esas son todas imágenes violentas de Dios, muy perversas, muy metafísicas, como se dice en la filosofía, que generan una relación muy distorsionada entre nosotros y Dios y entre nosotros con nosotros mismos. Entonces este es el caso de una mujer que efectivamente tenía esta relación con Dios y con la iglesia y con la religión. Había demasiado peso de la religión y poco de Dios, y termina desembocando en este tipo de enfermedad. Ahora, lo interesante de esto es ver, y esto me gusta, el procedimiento de Jesús. Ustedes fíjense que Jesús no ora por ella, no hace una oración, una invocación a Dios y demás, sino que Jesús efectivamente le dice así: a Jesús al verla la llamó y le dijo: mujer, estás curada de tu enfermedad. Lo primero que le dice, fíjense, yo quiero que esto se note claramente, Jesús no ora por ella. Jesús le dice proféticamente, hablar proféticamente quiere decir algo, anunciar algo, no en relación al futuro, sino en relación a una condición del momento actual. Nosotros estamos muy mal formados en eso y pensamos que la profecía, quizá escuchamos demasiadas cosas de Nostradamus y demás, tiene que ver con anunciar cosas al futuro o sobre el futuro, y en realidad la profecía es tener la valentía de hablar delante de. Esa es la etimología de la palabra profecía. Jesús en profecía le dice: mujer, estás curada de tu enfermedad. ¿Qué le quiere decir Jesús? Le quiere decir lo que yo le diría a muchos de ustedes y a muchas mujeres les dije alguna vez: vos estás perfectamente bien. Lo que te ha pasado es que te han sometido, te han introyectado y te han metido una imagen muy perversa de Dios, muy distorsionada, que toda tu vida te ha llevado a silenciarte, a callarte, a tragarte, a aguantar, soportar, cargar como el camello, porque supuestamente las cosas son así y vos no tenés que decir nada. Máxime en una época donde la mujer era vista justamente como alguien que no era, en todo caso, como diría Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo, como un ser humano. Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo dice que la mujer comenzó a ser, de alguna manera u otra, vista como ser humano a partir del siglo XVIII. Esto es gravísimo. Esto da cuenta de la historia de opresión, de marginación y aislamiento que las mujeres han vivido durante siglos. Y muchas veces los cristianos tenemos mucho que ver con eso. Ni hablar del orden de las asambleas que Pablo describe en la carta a los Corintios. Directamente eso hoy en día es inadmisible por donde se mire. Pues bien, Jesús le dice: mujer, estás curada de tu enfermedad. Lo que te está enfermando es la imagen perversa que te han puesto de Dios y que te lleva a callarte, a no hablar, a no decir nada,
a no pedir por tu salud y a no poder expresarte. Mi maestro Gianni Vattimo, el filósofo italiano que tantas veces nombré, al que me dedico a estudiar su pensamiento, o sobre el que yo estudio mucho, él dice que la violencia tiene que ver con el silenciamiento. La violencia tiene que ver con el hecho de que cuando alguien quiere de alguna manera expresar algo, mostrar su posición diferente respecto de eso, se lo silencia, ¿no? Es la interrupción, dice Vattimo, del cuestionar. Es decir, vos no podés cuestionar, esto es así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este evangelio? Jesús a esta mujer le dice, mujer, estás curada de tu enfermedad. En rigor de verdad, mujer, vos estás sana, no estás enferma. Lo que te está enfermando efectivamente es la carga negativa que te están imponiendo este tipo de líderes muy perversos que te oprimen con violencia para que vos hagas lo que ellos quieran, pero a ellos no les interesa tu libertad. Entonces, primer punto, Jesús proféticamente le dice a esta mujer, mujer, estás curada de tu enfermedad, estás sana. Fíjense que Jesús no oró, simplemente Jesús le anunció que ella está sana. Eso es lo que nosotros tenemos que captar en este texto y que nos tiene que ayudar a reflexionar mucho. ¿Cuántas mujeres hay hoy en día que están oprimidas, tristes, que están bajo el peso de la ley, que están en un matrimonio donde son violadas dentro del propio matrimonio, abusadas, golpeadas, bastardeadas, como se dice, no respetadas en su dignidad de tales, y no toman distancia de este tipo de personas o de hombres porque se unieron a ellos en nombre de Dios? Entonces yo me pregunto, ¿qué tipo de Dios te unió a vos? Un Dios absolutamente violento, perverso y enfermo. Ese no es el Dios de Jesucristo. Entonces hay que aprender a leer el Evangelio de una manera más democrática, más emancipatoria y un Evangelio que nos libere. Ustedes recuerden que Jesús lo dice, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. El gran problema que tenemos nosotros muchas veces en la Iglesia Católica es que no tenemos un conocimiento auténtico de la persona de Jesús y tenemos una interpretación de Jesús regulada por la verdad. Y cuando uno empieza a regular las interpretaciones de Jesús por la verdad, empieza a haber un problema. Entonces nosotros tenemos que tener una interpretación de Jesucristo regulada por la caridad, por el amor. Jesucristo, Dios, también nunca estaría de acuerdo con que una mujer persista en una situación de opresión y de tristeza y de negación de sí misma, por ejemplo, dentro de un matrimonio, en un trabajo, donde quiera que fuera, donde quiera que fuese eso, en nombre de Dios. Por favor, esas imágenes perversas de Dios hay que sacárselas de la cabeza y empezar a vivir en el reino de la libertad. Entonces Jesús le dice a esta mujer, mujer, estás curada de tu enfermedad. Y luego, posteriormente, no quiero extenderme mucho, Jesús le impone las manos. Ansel Grum en su libro Jesús como terapeuta dice algo que es muy hermoso, que dice que Jesús la acaricia en rigor. Y Sartre, Jean-Paul Sartre, en su libro El ser y la nada, tiene un tratamiento sobre el tema de las caricias como la posibilidad de que aquel que es acariciado por el amante, cuando el amado es acariciado por el amante, hace que todo el ser del amado advenga, se estructure, comience realmente a tomar contacto con su centro. Sartre dice que nosotros comenzamos siendo una nada, como era el caso de esta mujer, si se quiere, que era precisamente una nada, era invisible, nadie la registraba. Entre ella y el mundo no había una diferencia. Entonces Jesús, al aproximarse a ella, mirarla con amor, tomarla en serio, la acaricia y al acariciarla, contornea su vida, su cuerpo y su ser frente a un fondo de nada y la trae a la realidad y le anuncia esta buena noticia. Jesús le dice, mujer, estás curada de tu enfermedad, no necesitas más todo este legalismo para vivir. Ahora estás en contacto conmigo y aquel que conoce a Jesús experimenta la libertad. Esto es muy, pero muy importante. Nosotros en la Iglesia Católica todavía no hemos aprendido que la salvación es por fe. No se trata de la ley, no se trata del cumplimiento de mandamientos de manera estricta, al modo y al estilo del Antiguo Testamento. Pablo en la carta a los Colosenses dice, Jesús ha cancelado el acta de condenación que nos era contraria
con todas sus cláusulas, clavándola en la cruz. Es decir, Jesús ha pagado el precio de nuestra salvación. Y el propio Jesús en el Evangelio de Juan lo dice, la salvación consiste en que crean en el enviado. La salvación consiste en creer, en un acto de fe reverente, simple y sencillo. Señor, te recibo como mi Señor y Salvador personal, entra en mi vida y cambiala. Después vendrán las acciones que realizamos, lo que dentro de la iglesia cumplimos, las cosas que respetamos, por supuesto, porque si no sería un caos si no hubiera ninguna ley. Pero cuando la ley está por sobre el espíritu, como dice Pablo en la carta a los Romanos, la letra mata y el espíritu da vida. Jesús, entonces, para concluir esta catequesis, hace que esta mujer tome contacto con ella misma y empiece a tomar contacto en todo caso con el espíritu de la ley y no con la ley. Y así ella experimenta la liberación y es sanada. Ojalá que esta breve reflexión les ayude a muchas mujeres que están pasando opresión, que están confundidas porque dicen, ¿cómo yo voy a separarme? ¿Cómo yo voy a dejar tal trabajo? ¿Cómo yo voy a insultar a tal persona? ¿Qué va a decir Dios? Dios va a decir que está muy bien que hagas eso porque tenés que ser libre. Nadie más puede oprimirte, ni dentro de la iglesia, que lamentablemente tenemos mucha opresión, mucha gente buena, pero mucha gente perversa, muchos sacerdotes santos, pero otros muy perversos, que aprovechan su poder, aprovechan el lugar donde están y ejecutan sobre las personas ciertas acciones que son realmente dignas de ser denunciadas seriamente y nunca más tendrían que pasar. Entonces, lo que estoy tratando de reflejar una vez más en esta reflexión es que la interpretación de la Sagrada Escritura tiene que estar regulada por la caridad, por el amor y no por la verdad. Fíjense qué es lo que hace Jesús. Jesús interpreta a Dios en nombre del amor y por eso se aproxima a esta mujer y le dice, mujer, estás curada de tu enfermedad. Porque si Jesús interpretara la Sagrada Escritura o el Antiguo Testamento al modo en que los fariseos que estaban en ese momento lo interpretan, esa mujer hubiese quedado como estaba y no hubiese habido liberación para ella. Entonces, fíjense, para terminar, que esta curación en realidad consiste en un anuncio profético que Jesús le hace para decirle, mujer, estás curada de tu enfermedad, es decir, mujer, estás sana, tené cuidado con el modo en cómo vos experimentás la relación con Dios y cómo esa relación está mediada por la ley. Ojalá que a muchos de ustedes les sirva mucho esta reflexión.